Lo llamaban el diablo de la costa este, un hombre cuyo imperio fue construido sobre sangre y silencio. Adrian Voss no hacía tratos. Él dictaba decretos. Y cuando eligió a Elena Vale como su esposa, le dio 30 días para romperse, 30 días para arrodillarse, 30 días para desaparecer en su sombra como todas las demás. Pero en su noche de bodas, cuando ella le sostuvo la mirada sin un solo temblor, él se dio cuenta de algo aterrador. Ella no le tenía miedo. Y en su mundo, eso la convertía en la persona más peligrosa que existía. Si estás listo para ver a un rey caer y a una reina ascender, quédate conmigo hasta el final. Dale al botón de me gusta y deja un comentario con tu ciudad para que pueda ver hasta dónde viaja esta historia por el mundo. Oh, la finca de los Voss no recibía visitantes, los devoraba. Ubicada en 70 acres de naturaleza meticulosamente cuidada a las afueras de la ciudad, la propiedad era menos un hogar y más una fortaleza. Verjas de hierro negro, guardias armados con trajes a medida, cámaras de vigilancia que seguían el movimiento como ojos de depredador. Todo en ella susurraba el mismo mensaje. No perteneces aquí y no sobrevivirás si lo intentas. Elena Vale cruzó esas verjas una tarde de martes a finales de otoño. Su maleta en una mano y absolutamente nada en la otra. Sin miedo, sin esperanza, sin ilusiones. Llevaba un sencillo vestido color crema que le llegaba justo por debajo de las rodillas, su cabello oscuro recogido en un moño bajo. Su rostro estaba limpio de maquillaje. Su expresión era indescifrable. Caminaba como alguien que ya había hecho las paces con cualquier infierno que la esperara dentro. El mayordomo, un hombre de cabello plateado llamado Thomas, que había servido a la familia Voss durante 30 años, la recibió en la puerta. Tomó su maleta sin decir palabra, sus ojos escaneando su rostro con la precisión clínica de alguien entrenado para evaluar amenazas. «El señor Voss está en su estudio», dijo Thomas en voz baja. La está esperando». «Por supuesto que sí», respondió Elena, su voz tranquila y mesurada. Thomas la guió por pasillos revestidos con paneles de madera oscura y óleos de hombres que parecían no haber sonreído ni un solo día de sus vidas. La casa olía a cuero, tabaco y dinero antiguo. Todo estaba inmaculado. Todo estaba controlado. Se detuvieron frente a una pesada puerta de roble. «No le gusta que lo hagan esperar», advirtió Thomas. Elena le sostuvo la mirada. «Entonces no lo hará». Abrió la puerta sin llamar. El estudio era exactamente lo que había esperado. Estanterías del suelo al techo, un enorme escritorio de caoba, paredes cubiertas de mapas y fotografías enmarcadas de propiedades en 3 continentes. Y detrás de ese escritorio, a contraluz de la moribunda luz de la tarde, estaba sentado Adrian Voss. No levantó la vista cuando ella entró. Adrian tenía 34 años, medía casi 1,95 m y tenía la complexión de un hombre que entendía que el poder provenía de algo más que el dinero. Su cabello oscuro estaba cortado con precisión. Su mandíbula parecía tallada en granito. Su traje hecho a la perfección. Sostenía un bolígrafo en su mano derecha, su atención fija en un documento extendido sobre el escritorio. Elena cerró la puerta detrás de ella y esperó. Pasaron 30 segundos. Luego 1 minuto. La mayoría de las mujeres habrían cambiado el peso de su cuerpo, carraspeado, dicho algo, cualquier cosa, para romper el silencio. Pero Elena simplemente se quedó allí, con las manos cruzadas frente a ella, la espalda recta, la respiración tranquila. Finalmente, Adrian dejó el bolígrafo. Levantó la vista y por primera vez en mucho, mucho tiempo, Adrian Voss experimentó algo que no reconoció. Incertidumbre. Elena Vale no era hermosa en el sentido convencional. No tenía la perfección resplandeciente de las mujeres que normalmente orbitaban su mundo. Las modelos, las socialites, las hijas de hombres ricos desesperados por asegurar una alianza. Sus rasgos eran llamativos pero discretos. Pómulos altos, ojos oscuros que no se inmutaban, una boca que no insinuaba ninguna sonrisa. Pero fue la forma en que se mantenía de pie lo que lo descolocó por completo, absolutamente quieta,
como un lago que no había sido perturbado en años. «Siéntate», dijo Adrian, señalando la silla frente a él. Elena se movió sin prisa, sentándose con el tipo de gracia que provenía de la disciplina, no de la actuación. Cruzó las manos en su regazo y le sostuvo la mirada directamente. Adrian se reclinó en su silla, estudiándola. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó. «Sí, explícamelo». La expresión de Elena no cambió. «Tu familia necesitaba una conexión comercial con la red de envíos Vail. Mi familia necesitaba liquidez y protección contra una adquisición hostil. La solución fue un contrato matrimonial. Me elegiste porque no tenía una posición social que aprovechar, ni expectativas románticas, ni capacidad para interferir en tus operaciones. Acepté porque negarme habría resultado en el colapso financiero de mi familia». La boca de Adrian se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. «Estás bien informada. Leí los términos y los aceptaste. Firmé el contrato». «Sí, entonces entiendes el acuerdo por completo». Adrian se levantó, rodeando el escritorio con pasos lentos y deliberados. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que la mayoría de la gente se hubiera echado hacia atrás. Elena no se movió. «Déjame ser muy claro sobre algo», dijo Adrian, su voz baja y controlada. «Esto no es una sociedad. Esto no es una historia de amor. Estás aquí porque cumples una función. Vivirás en esta casa, asistirás a eventos cuando lo requiera y te mantendrás fuera de mi camino el resto del tiempo. Dormirás en el ala este. No harás preguntas sobre mis negocios. No harás exigencias. No causarás problemas». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Si sigues esas reglas, esto será tolerable para ambos. Si no lo haces», sus ojos se oscurecieron, «entonces aprenderás muy rápido por qué la gente no se cruza en mi camino». El silencio llenó la habitación como el agua que sube en una cámara sellada. Elena le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego, sin un ápice de emoción, dijo: «¿Has terminado?». Adrian parpadeó. Fue una reacción tan pequeña, apenas perceptible, pero Elena la vio. La confusión momentánea, la grieta en su armadura. «Perdona», dijo él. «He preguntado si habías terminado», repitió Elena con calma. «Porque si es así, me gustaría ver mi habitación. Ha sido un día largo». Durante 5 segundos completos, Adrian Voss no se movió. La gente no le hablaba así nunca. Su autoridad no se cuestionaba. Era absoluta. Hombres que le doblaban la edad se sometían a él. Sus rivales le temían. Las mujeres que entraban en su órbita querían algo de él o lo querían a él. Y de cualquier manera, jugaban el juego. Pero Elena Vale no estaba jugando. Simplemente estaba esperando. Adrian se enderezó. Su mandíbula se tensó. «Thomas te mostrará tus aposentos. La cena es a las 8. No llegues tarde». Elena se levantó de la silla, se alisó el vestido y caminó hacia la puerta. No miró hacia atrás. El ala este era tan fría e impersonal como el resto de la casa. La habitación de Elena era grande, casi absurdamente grande, con una cama con dosel, un baño privado con accesorios de mármol y un vestidor ya abastecido con ropa de su talla exacta. Todo había sido preparado de antemano. Todo había sido controlado. Dejó su maleta sobre la cama y la abrió. Dentro había 3 cosas: una copia gastada de las Meditaciones de Marco Aurelio, una pequeña caja de madera que contenía el anillo de bodas de su madre y una única fotografía de una versión más joven de sí misma junto a una mujer que tenía sus mismos ojos oscuros. Elena colocó el libro en la mesita de noche, la caja en el cajón superior y la fotografía boca abajo en el fondo del armario. Luego desempacó la ropa de diseñador que otra persona había elegido para ella y la colgó ordenadamente en filas. Para cuando terminó, el sol se había puesto. La cena se sirvió en un comedor lo suficientemente grande como para sentar a 20 personas, aunque solo se habían puesto 2 cubiertos, uno en la cabecera de la mesa, otro a la derecha. Adrian ya estaba sentado cuando Elena llegó precisamente a las 8 en punto. No acusó recibo de su entrada. Elena se sentó, desdobló su servilleta y esperó mientras el personal traía el primer plato,
una delicada sopa de calabaza con microverdes y aceite de trufa. Comieron en silencio. Adrian la observaba por el rabillo del ojo, esperando algo. Nerviosismo, curiosidad, un intento de conversación. Pero Elena simplemente comía con tranquila eficiencia, sus movimientos precisos y sin prisa. ¿No vas a preguntarme nada?, dijo Adrian finalmente. Elena levantó la vista. ¿Debería? La mayoría de la gente lo haría. No soy la mayoría de la gente. Claramente. Dejó su cuchara. No me tienes miedo. No era una pregunta. Elena lo consideró por un momento. No, que Tam, no te tengo miedo. ¿Por qué? Porque el miedo requiere esperanza, dijo Elena simplemente. Y dejé de tener esperanza hace mucho tiempo. Algo parpadeó en el rostro de Adrian. Sorpresa quizás o reconocimiento. Se reclinó en su silla, estudiándola con renovado interés. Has tenido una vida difícil, dijo. Todo el mundo tiene una vida difícil. Algunas personas simplemente lo ocultan mejor. Y tú no lo ocultas. Yo no lo actúo, corrigió Elena. Hay una diferencia. Los ojos de Adrian se entrecerraron. Estás muy serena para alguien en tu posición. ¿Qué posición es esa? Atrapada. Elena le sostuvo la mirada sin parpadear. He estado atrapada antes. Esto es solo una habitación diferente. Por primera vez esa noche, Adrian sintió algo que rara vez experimentaba. Curiosidad genuina. La mayoría de la gente era fácil de leer. Sus motivaciones eran transparentes. Codicia, ambición, lujuria, miedo. Pero Elena Vale era una caja cerrada, y Adrian no podía encontrar la juntura. Dime algo, dijo. ¿Por qué aceptaste esto realmente? Ya te lo dije. Me dijiste las razones prácticas. Quiero la real. Elena dejó su tenedor y cruzó las manos en su regazo. Cuando habló, su voz era tranquila, pero firme. Porque no importa dónde esté o con quién esté, el resultado es siempre el mismo, así que bien podría elegir la jaula con mejores muebles. Adrian la miró fijamente y por primera vez en años no tuvo una respuesta. Esa noche, Elena yacía despierta en la enorme cama, mirando al techo. Había esperado muchas cosas cuando aceptó este acuerdo. Había esperado frialdad, distancia, control. Había esperado ser tratada como un adorno, algo decorativo y, en última instancia, desechable. Lo que no había esperado era el interés de Adrian Voss, la forma en que la había observado durante la cena, la forma en que la había rodeado en su estudio como un depredador tratando de entender a una presa desconocida. Era un hombre acostumbrado a la dominación absoluta y su negativa a reaccionar lo había descolocado. Bien, Elena había aprendido hace mucho tiempo que el poder no siempre era ruidoso. A veces, lo más poderoso que podías hacer era no hacer nada en absoluto. Se giró de lado y cerró los ojos. En algún lugar del ala oeste, Adrian Voss estaba sentado en su despacho privado, con un vaso de whisky intacto sobre su escritorio. No podía dejar de pensar en ella, en la forma en que lo había mirado. No con desafío, no con sumisión, sino con total neutralidad, como si él fuera un patrón meteorológico que ella simplemente estaba observando. Adrian había construido su imperio leyendo a la gente, encontrando sus debilidades y explotándolas, haciendo que lo necesitaran, lo temieran, o ambas cosas. Pero Elena Val no necesitaba nada, y eso la convertía en la persona más peligrosa que jamás había traído a su casa. Cogió su teléfono y marcó un número. Necesito un informe completo sobre Elena Vale, dijo cuando la línea se conectó. Todo, historial familiar, registros financieros, expedientes médicos, empleo, educación. Quiero saber dónde ha estado, con quién ha hablado y qué desayunó hace 10 años. ¿Cuán profundo?, preguntó la voz al otro lado. Hasta el fondo, dijo Adrian, y lo quiero para mañana. Terminó la llamada y miró por la ventana hacia la oscuridad. 30 días, le había dicho a su padre. 30 días y ella se rompería. Pero mientras Adrian estaba sentado allí en el silencio, un pequeño pensamiento inoportuno comenzó a formarse. ¿Y si no lo hace? Los días que siguieron establecieron un ritmo.
Elena se despertaba a las 6, se duchaba, se vestía con lo que le habían preparado y desayunaba sola en el solarium. Adrian siempre se había ido para cuando ella bajaba. Reuniones, negocios, construcción de imperios. Pasaba las mañanas leyendo, las tardes paseando por los terrenos, las noches esperando cenas que a veces ocurrían y a veces no. Cuando Adrian estaba en casa, comían juntos en silencio. Cuando no estaba, ella comía sola. No pedía nada, no solicitaba nada, no exigía nada, y eso estaba volviendo loco a Adrian. Al final de la primera semana, había recibido el informe completo. Elena Vale, 28 años, hija única. Madre fallecida cuando ella tenía 16, cáncer. Padre fallecido cuando tenía 22, ataque al corazón, aunque la nota del médico forense sugería que años de alcoholismo habían contribuido. Sin hermanos, sin amigos cercanos, sin historial romántico digno de mención. Se había pagado la universidad trabajando en 3 empleos, se graduó con honores en literatura y pasó los últimos 6 años trabajando como curadora privada para familias adineradas, organizando patrimonios, catalogando colecciones, gestionando archivos. Era inteligente, educada, disciplinada y estaba completa, absolutamente sola. Adrian leyó el archivo 3 veces, buscando una palanca, una debilidad, algo que pudiera usar. No había nada, ninguna deuda más allá del negocio familiar, ningún escándalo, ninguna adicción, ninguna vulnerabilidad. Solo una mujer que había sobrevivido volviéndose invisible, y ahora estaba en su casa, negándose a desaparecer. En la 8ª noche, Adrian llegó a casa tarde. Pasaba de la medianoche cuando entró en la casa. La chaqueta de su traje colgada sobre un hombro, la corbata aflojada. Había pasado la noche negociando un trato que debería haber sido simple, pero que se había convertido en una discusión de 5 horas con hombres demasiado estúpidos para reconocer cuándo habían sido vencidos. Estaba agotado, frustrado y no de humor para sorpresas. Pero cuando pasó por la biblioteca de camino a su despacho, vio una luz que se derramaba en el pasillo. Adrian se detuvo. Abrió la puerta. Elena estaba sentada en uno de los sillones de cuero cerca de la chimenea, con las piernas recogidas debajo de ella, un libro abierto en su regazo. Llevaba un sencillo camisón blanco y un cardigan gris. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros. Levantó la vista cuando él entró. «¿Estás despierta?», dijo Adrian. «Tú también», respondió Elena. «Tengo trabajo». «Yo también». Adrian miró el libro. «¿Qué estás leyendo?». Elena lo levantó. «El extranjero» de Albert Camus. «Alegre», dijo Adrián secamente. «Honesto», corrigió Elena. Adrián entró en la habitación, sirviéndose una bebida del carrito de bar. Se volvió para mirarla, con el whisky en la mano. «No duermes mucho», observó. «Tú tampoco». «Tengo mis razones». «Yo también». Adrián tomó un sorbo de su bebida, estudiándola. «Sabes, la mayoría de la gente en tu posición se esforzaría más». ¿Esforzarse en qué? ¿En ganarme? ¿En hacer que me gustes? ¿En asegurar tu lugar aquí? Elena cerró su libro y lo dejó a un lado. ¿Y qué lograría eso? Seguridad, comodidad, poder, tal vez, si lo juegas bien. No tengo interés en el poder. Todo el mundo tiene interés en el poder. Entonces no soy todo el mundo, dijo Elena simplemente. Adrian cruzó la habitación y se sentó en la silla frente a ella. La luz del fuego parpadeaba entre ellos, proyectando sombras en sus rostros. «¿Qué quieres, Elena?», preguntó en voz baja. Ella le sostuvo la mirada. «Nada que puedas darme». «Pruébame». «Paz», dijo ella. «Silencio, la ausencia de expectativas». Adrian se inclinó hacia adelante. «Estás en el lugar equivocado para eso». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué te quedas?». «Porque no hay otro lugar a donde ir». La honestidad en su voz era sorprendente. No autocompasiva, no dramática, solo un hecho. Adrian había esperado muchas cosas de este acuerdo. Había esperado resistencia que pudiera romperse, ambición que pudiera controlarse, atracción que pudiera explotarse. Pero este desapego silencioso y absoluto,
No sabía qué hacer con él. No eres como otras mujeres, dijo. Sigues diciendo eso como si fuera una revelación. Lo es. ¿Por qué? Porque no actúo para ti. La mandíbula de Adrian se tensó. Porque no reaccionas. ¿Preferirías que lo hiciera? Preferiría entenderte. La expresión de Elena no cambió. No, no lo harías. Preferirías controlarme. Entender requeriría aceptar que no soy un problema que resolver. Adrian dejó su vaso con más fuerza de la prevista. Todo es un problema que resolver. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un problema? Eres una anomalía. ¿Y las anomalías te molestan? Sí. Bien, dijo Elena suavemente. Adrian la miró fijamente y luego, en contra de cada instinto que había perfeccionado durante 15 años de gobernar su imperio, sonrió. No era cálida, no era amable, pero era real. Vas a ser un problema, dijo. No, respondió Elena, recogiendo su libro de nuevo. Voy a hacer exactamente lo que siempre he sido. Simplemente no podrás ignorarlo. Adrian se levantó, terminando su bebida de un trago. Ya veremos, dijo. Salió de la biblioteca, pero no fue a su despacho. Fue a su dormitorio y se quedó despierto durante horas, repasando su conversación en su mente. Y por primera vez desde que Elena Vale había entrado en su vida, Adrian Voss se dio cuenta de algo aterrador. Quería que se quedara. No porque fuera útil, no porque cumpliera una función, sino porque cuando ella lo miraba, veía exactamente quién era él, y no se inmutaba. Así, el punto de quiebre llegó el día 12. Adrian organizó una cena. 30 invitados, todos ellos cruciales para diversos aspectos de su imperio empresarial. Políticos, inversores, hombres que controlaban rutas de envío, bienes raíces y cuentas en el extranjero. Se esperaba que Elena asistiera. Thomas le entregó el mensaje esa mañana. El señor Voss requiere su presencia en la cena de esta noche. Atuendo formal, a las 8 en punto. Elena no discutió. A las 7:30 apareció en lo alto de la gran escalera con un vestido negro que le habían dejado en su armario, sencillo, elegante, perfectamente ajustado. Su cabello estaba peinado en un moño bajo. No llevaba joyas, excepto unos pequeños pendientes de diamantes. Parecía pertenecer a este mundo, pero se movía a través de él como un fantasma. Adrian la vio descender las escaleras y sintió que algo se le oprimía en el pecho. Era impresionante, y ella sabía que no significaba nada. La cena fue una actuación. Adrian interpretó su papel a la perfección. El anfitrión amable, el líder poderoso, el hombre al que todos querían impresionar. Hizo presentaciones, contó historias, cerró tratos entre platos. Y Elena se sentó a su lado, hablando solo cuando se le dirigían directamente, sonriendo cortésmente, sin decir nada sustancial. Era perfecta, y eso lo enfurecía porque podía ver lo que los demás no. La forma en que sus ojos se nublaban cuando los hombres le hablaban a ella en lugar de con ella. La forma en que su postura nunca se relajaba. La forma en que soportaba cada momento como alguien que espera que pase una tormenta. Para cuando se sirvió el postre, la paciencia de Adrian se había agotado. Uno de sus invitados, un promotor inmobiliario llamado Marcus Chen, se inclinó sobre la mesa hacia Elena. «Y bien, señora Voss», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Qué tal le va la vida de casada?» La expresión de Elena permaneció neutral, educativa. Marcus se rió. «Estoy seguro de que Adrian la mantiene muy ocupada». La insinuación era clara. La mano de Adrian se apretó en su tenedor. Pero antes de que pudiera intervenir, Elena habló. «Señor Chen», dijo con calma, «si está tratando de determinar si mi esposo y yo tenemos una relación física, la respuesta es no. Si está tratando de avergonzarme, tendrá que esforzarse más. Y si está tratando de impresionar a los hombres de esta mesa menospreciándome, le sugeriría que reconsiderara su estrategia. No es tan efectiva como cree». La mesa se quedó en silencio. La cara de Marcus se puso roja. «Yo no...» «Sí», interrumpió Elena suavemente. «Lo hizo». Tomó un sorbo de agua y dejó su vaso.
Si me disculpan, dijo, levantándose con gracia. Tengo dolor de cabeza. Salió de la habitación sin esperar permiso. Adrian la vio irse. Luego se volvió hacia Marcus con una sonrisa que podría haber cortado el cristal. Caballeros, dijo en voz baja, creo que hemos terminado aquí. La cena terminó 20 minutos después. Un montón de sumisos. Adrian la encontró en la biblioteca de nuevo, sentada en la misma silla mirando el fuego. No levantó la vista cuando él entró. Esa fue toda una actuación, dijo Adrian. No fue una actuación, fue autoprotección. Lo humillaste. Él intentó humillarme primero, simplemente no lo permití. Adrian se acercó. Podrías haberme dejado manejarlo. ¿Por qué? Elena lo miró. ¿Para que pudieras protegerme? No necesito protección. Necesito que me dejen en paz. No puedes estar en paz. Eres mi esposa. Solo de nombre. El nombre te importa a ti, dijo Elena. A mí no. El control de Adrian, ya desgastado, se rompió. Cruzó la habitación en 3 zancadas, agarró los brazos de su silla y se inclinó hasta que su rostro estuvo a centímetros del de ella. ¿Crees que puedes simplemente existir aquí sin consecuencias? Dijo, su voz baja y peligrosa. ¿Crees que puedes caminar por mi mundo como si no te tocara? Elena no se echó hacia atrás, no se inmutó, no parpadeó. Sí, dijo simplemente, porque no lo hace. Por un momento Adrian pensó que podría besarla o destruirla. No estaba seguro de cuál, pero los ojos de Elena, oscuros, firmes, absolutamente sin miedo, lo mantuvieron en su lugar. No me asustas, Adrian, susurró ella. Nunca lo harás, porque ya he sobrevivido a cosas peores que tú. Adrian soltó la silla y dio un paso atrás, su respiración irregular. Elena se levantó, se alisó el vestido y pasó junto a él hacia la puerta. Buenas noches, dijo, y luego se fue. Adrian se quedó solo en la biblioteca, sus manos temblando, su mente acelerada. Había querido romperla. En cambio, ella lo estaba rompiendo a él, y no tenía idea de cómo detenerlo. A la mañana siguiente, Adrian no bajó a desayunar. Elena comió sola en el solarium. El silencio solo se rompía por el suave tintineo de su cuchara contra la porcelana. Había dormido mal, no por lo que había pasado en la biblioteca, sino porque había sentido algo que no se había permitido sentir en años. Interés, no en Adrian en sí, sino en las grietas que había visto en su armadura. La forma en que sus manos habían temblado cuando se apartó de su silla. La forma en que su respiración se había cortado cuando ella dijo que no le asustaba. Adrian Voss era un hombre que necesitaba el control como otras personas necesitan el aire. Y por primera vez en su vida cuidadosamente construida, se había encontrado con alguien a quien no podía controlar. Elena entendía esa hambre. Había visto a su padre perseguirla en el fondo de una botella durante 6 años después de la muerte de su madre. La había visto en los ojos de hombres que pensaban que el dinero podía comprar cualquier cosa, incluido su silencio. El control era una ilusión, y Adrian apenas comenzaba a darse cuenta. Terminó su café y fue a la biblioteca. La habitación todavía olía débilmente a su colonia, algo oscuro y caro, cedro y humo. Encontró su libro donde lo había dejado y se acomodó en la silla, decidida a perderse en la prosa austera de Camus. Apenas había leído 3 páginas cuando la puerta se abrió. Adrian estaba en el umbral, vestido para los negocios, traje de carbón, camisa blanca impecable, aún sin corbata. Su cabello todavía estaba húmedo de la ducha. Parecía que tampoco había dormido. Tenemos que hablar, dijo. Elena marcó su página y cerró el libro. ¿Sobre qué? Anoche. ¿Qué pasa con anoche? Adrian cruzó la habitación y se paró frente a la chimenea, de espaldas a ella. Cuando habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Estuve fuera del lugar. Elena esperó. No debería haberte acorralado así, continuó Adrian. Fue inapropiado. Sí, lo fue. Se volvió para mirarla. Eso es todo, sin exigencias de una disculpa, sin lágrimas, sin amenazas de irse. ¿Cambiaría alguna de esas cosas lo que pasó? No.
Entonces, ¿por qué malgastaría la energía? La mandíbula de Adrian se tensó. La mayoría de la gente querría algo de mí en este momento. No soy la mayoría de la gente. Elena se levantó, dejando el libro a un lado. Ya lo sabes, así que, ¿por qué estás realmente aquí? Adrian la estudió por un largo momento. Luego, con una honestidad sorprendente, dijo, porque no sé qué hacer contigo. No necesitas hacer nada conmigo. Ese es el punto. Todo en mi vida tiene un propósito, Elena. Todo tiene una función. Se suponía que tú serías simple, una esposa solo de nombre, un acuerdo comercial que no requiere pensar. Pero no eres simple. No, asintió Elena. No lo soy. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Elena se acercó, lo suficiente como para poder ver la tensión en sus hombros, la línea apretada de su boca. Cuando habló, su voz era tranquila pero firme. Se supone que debes dejarme en paz, Adrian. Se supone que debes ir a construir tu imperio, hacer tus tratos y vivir tu vida exactamente como lo hacías antes de que yo llegara. Estaré aquí cuando me necesites. Interpretaré el papel cuando sea necesario. Y el resto del tiempo desapareceré. Ese es el acuerdo. Eso es lo que querías. ¿Y si eso ya no es lo que quiero? La pregunta quedó suspendida entre ellos como un desafío. La expresión de Elena no cambió, pero algo parpadeó en sus ojos, algo que podría haber sido una advertencia. Entonces te vas a decepcionar mucho, dijo suavemente, porque no voy a cambiar los términos. Pasó junto a él hacia la puerta. Elena se detuvo pero no se dio la vuelta. Esto no ha terminado, dijo Adrian. Sí, respondió Elena, lo está. Lo dejó de pie en la biblioteca, rodeado de libros y silencio y la inquietante comprensión de que acababa de perder otra batalla que no sabía que estaba librando. Adrian se sumergió en el trabajo con el tipo de intensidad que ponía nerviosos a sus empleados. Durante 3 días apenas durmió. Cerró 2 tratos importantes, reestructuró 3 empresas subsidiarias y manejó personalmente negociaciones que normalmente delegaba. Trabajó hasta que le ardieron los ojos, le dolieron las manos y su mente finalmente, benditamente, dejó de dar vueltas en torno a Elena. Pero cada noche, cuando llegaba a casa, ella estaba allí, no esperándolo. Ella nunca esperaba, pero estaba presente, un recordatorio constante y silencioso de que su hogar ya no era enteramente suyo. La veía en el jardín, caminando por los senderos de piedra con un libro bajo el brazo, o en el solarium bebiendo té y observando la lluvia. Una vez la encontró en la sala de música a medianoche, sentada al piano, pero no tocando, solo pasando los dedos por las teclas como si estuviera leyendo braille. Nunca reconoció su presencia, nunca lo buscó, nunca le pidió nada, y eso estaba destruyendo su equilibrio. En la cuarta noche, el amigo más antiguo y consejero más cercano de Adrian, Marcus Reeves, vino a cenar. Marcus conocía a Adrian desde la universidad, lo había ayudado a construir su imperio desde cero, había estado a su lado en guerras tanto legales como de otro tipo. Era una de las pocas personas en las que Adrian confiaba completamente. Comieron en el comedor formal, discutiendo problemas de la cadena de suministro y maniobras políticas, cuando Marcus finalmente dijo lo que había estado pensando desde que llegó. Entonces, la esposa. El tenedor de Adrian se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué pasa con ella? ¿Es real? ¿Qué clase de pregunta es esa? Marcus se reclinó en su silla, estudiando a su amigo con ojos agudos. Te conozco desde hace 15 años, Adrian. Te he visto salir con modelos y herederas y mujeres que podrían comprar y vender países pequeños. Ninguna de ellas se te metió bajo la piel. Pero esta pequeña don nadie con la que te casaste por un contrato de envío, te tiene desconcertado. Ella no me tiene nada. Te estás matando a trabajar para evitarla. Estoy trabajando porque tengo un negocio que dirigir. Estás trabajando porque no sabes cómo manejar a alguien que no quiere algo de ti. Marcus sonrió. Es fascinante en realidad. Adrian Voss, el hombre que lo controla todo, completamente deshecho por una mujer que no juega el juego.
Adrian dejó su tenedor con deliberado cuidado. Ella no está deshaciendo nada. Entonces, ¿por qué me llamaste a las 2 de la mañana la semana pasada pidiendo consejos sobre cómo manejar la situación? Eso fue por la fusión. Eso fue por ella. Marcus se sirvió más vino. ¿Quieres saber lo que pienso? No. Creo que es lo primero real que has encontrado en una década. Todos los demás en tu mundo están actuando por dinero, por poder, por acceso. Pero ella no está actuando. Simplemente está existiendo. Y eso te aterra. Las manos de Adrian se apretaron debajo de la mesa. Estás leyendo demasiado en esto. ¿Lo estoy? Marcus inclinó la cabeza. ¿Dónde está ella ahora mismo? Arriba. No cena conmigo cuando tengo invitados. ¿Le pediste que lo hiciera? No. ¿Por qué no? Adrian no respondió. Marcus sonrió. Eso es lo que pensaba. ¿Cuál es tu punto, Marcus? Mi punto es que te estás quedando sin tiempo. ¿Tiempo para qué? Para decidir qué es lo que realmente quieres de ella. Marcus dejó su vaso. Hiciste una predicción de 30 días. Llevamos 18. O ella se rompe o tú lo haces. Y desde donde estoy sentado sé por quién apostaría. Adrian se levantó bruscamente. Esta conversación ha terminado. ¿Lo está? Marcus no se movió. Porque creo que acabamos de empezar. Fuera. Marcus se levantó lentamente, enderezando su chaqueta. Sabes que tengo razón. Siempre has sabido cuándo tengo razón. Por eso estás enojado. No estoy enojado. Estás aterrorizado, dijo Marcus en voz baja, porque por primera vez en tu vida has conocido a alguien que no puedes poseer, no puedes controlar y no puedes olvidar, y no tienes idea de qué hacer al respecto. La mandíbula de Adrian se movió, pero no dijo nada. Marcus se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Por si sirve de algo, Adrian, ella no es lo que esperaba. Es mejor, más fuerte. La pregunta es si tú eres lo suficientemente fuerte para admitirlo. Se fue. Adrian se quedó solo en el comedor, su reflejo devolviéndole la mirada desde las ventanas oscurecidas. Marcus estaba equivocado. Tenía que estar equivocado. Pero en el fondo, en un lugar que Adrian rara vez reconocía, sabía que su amigo acababa de decir la verdad. Elena escuchó los gritos desde su habitación. Bueno, no gritos exactamente. La voz de Adrian nunca se elevaba a un grito, pero había una intensidad en la conversación de abajo que se transmitía por la vieja casa como electricidad a través de un cable de cobre. Se sentó en su cama, con el libro olvidado en su regazo, y escuchó. No podía distinguir las palabras, pero no lo necesitaba. Entendía la forma del argumento. Alguien estaba desafiando a Adrian. Alguien lo estaba obligando a mirar algo que no quería ver. Bien. La puerta principal se cerró de golpe. El motor de un coche arrancó. La grava crujió mientras alguien se alejaba. Luego, silencio. Elena esperó. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Finalmente escuchó pasos en el pasillo. Se detuvieron fuera de su puerta. Contuvo la respiración. Un suave golpe. Elena. Su voz era diferente, más tranquila, áspera en los bordes. Dejó a un lado su libro y caminó hacia la puerta, abriéndola lo suficiente para verlo. Adrian estaba de pie en el pasillo oscuro, con la corbata aflojada, sin chaqueta, las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos. Parecía agotado. Sí, dijo Elena. ¿Puedo entrar? Cada instinto le decía que no, que mantuviera el límite, que mantuviera la distancia que la había mantenido a salvo durante 18 días. Pero algo en sus ojos la detuvo. Dio un paso atrás. Adrian entró lentamente, su mirada recorriendo la habitación, la cama pulcramente hecha, la pequeña pila de libros en la mesita de noche, la completa ausencia de objetos personales. No has desempacado, observó. Lo hice. Simplemente no había mucho que desempacar. Adrian se volvió para mirarla. Vives como si estuvieras lista para irte en cualquier momento. Lo estoy. ¿Por qué? Porque quedarse requiere esperanza. Y te dije que ya no hago eso. Adrian se acercó. ¿Qué te pasó, Elena? Nada especial, solo la vida. Esa no es una respuesta.
Es la única que vas a obtener. Adrian extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, le tocó la cara, solo las yemas de sus dedos contra su mejilla, apenas rozándola. «Eres tan cuidadosa», dijo suavemente. «Cada palabra, cada movimiento, como si tuvieras miedo de ocupar demasiado espacio». La respiración de Elena se mantuvo tranquila, pero su pulso se aceleró. «Aprendí hace mucho tiempo que cuanto menos espacio ocupas, menos te lastiman». «¿Quién te lastimó?» «Todos, nadie. ¿Importa?» «Sí». «¿Por qué?» El pulgar de Adrian rozó su pómulo. «Porque quiero entenderte, y no sé cómo». Elena dio un paso atrás, rompiendo el contacto. «No puedes entenderme, Adrian, porque entender requiere vulnerabilidad. Y has construido toda tu vida en torno a no ser vulnerable». «¿Y tú sí?» «No, pero no estoy fingiendo lo contrario». La mano de Adrian cayó a su costado. «¿Qué quieres de mí, Elena?» «Nada». «Eso es imposible. Todo el mundo quiere algo». «Entonces soy imposible». Elena se acercó a la ventana, poniendo distancia entre ellos. «Sigues tratando de resolverme como si fuera una ecuación, pero no lo soy. Solo soy una persona que está muy, muy cansada de actuar. No te estoy pidiendo que actúes». «Sí, lo estás. Me estás pidiendo que quiera algo de ti, que necesite algo, que te dé un papel que interpretar. Pero no necesito nada, Adrian. Ni tu protección, ni tu dinero, ni tu atención. Solo necesito existir en silencio hasta que este acuerdo termine». Adrian cruzó la habitación en 3 zancadas, la agarró por los hombros y la giró para que lo mirara. «Basta», dijo, su voz áspera. «Basta de fingir que no te afecta. Veo cómo te tensas cuando entro en una habitación. Veo cómo contienes la respiración cuando me acerco demasiado. No estás hecha de piedra, Elena. Sientes cosas, simplemente te niegas a admitirlo». Elena lo miró y por primera vez desde que había entrado en su casa, él vio un destello de emoción genuina en sus ojos. Ira. «¿Quieres saber lo que siento?», dijo ella, su voz baja y controlada. «Me siento atrapada. Siento que me estoy asfixiando. Siento que cambié una prisión por otra, excepto que esta tiene mejores muebles y un esposo que no puede decidir si quiere ignorarme o poseerme. Me siento agotada de ser observada cada segundo de cada día. Me siento enojada de que pienses que 18 días te dan el derecho de exigir mi vulnerabilidad. Y me siento decepcionada de que seas exactamente lo que pensé que serías. Un hombre que confunde el control con la conexión». Sus palabras lo golpearon como golpes físicos. El agarre de Adrian se aflojó, pero no la soltó. «Si tanto odias estar aquí, ¿por qué no te vas?» «Porque no tengo a dónde ir. Porque la supervivencia de mi familia depende de este acuerdo. Porque hice una promesa y cumplo mis promesas». Los ojos de Elena ardían. «Pero no confundas la obligación con la rendición, Adrian. Cumpliré cada requisito de nuestro contrato. Estaré a tu lado en tus eventos. Sonreiré para tus cámaras. Jugaré a la esposa perfecta, pero nunca me poseerás. Nunca me romperás y nunca, jamás, harás que te necesite». Se liberó de su agarre, se dirigió hacia la puerta y dijo, «Sal de mi habitación». Adrian no se movió. «Elena, ahora». La orden en su voz era absoluta. Adrian la miró fijamente por un largo momento, con el pecho apretado, la mente dando vueltas. Luego, lentamente, caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Te equivocas en una cosa». «¿En qué?» «No quiero poseerte», dijo Adrian en voz baja. «Quiero conocerte. Hay una diferencia». «No», respondió Elena. «No la hay. No para hombres como tú». Le cerró la puerta en la cara. Adrian se quedó en el pasillo vacío, con la mano apoyada en la madera, escuchando el silencio al otro lado. Y por primera vez en su vida adulta, Adrian Voss se sintió completa, absolutamente impotente. La semana siguiente transcurrió en una cuidadosa evasión. Adrian salía temprano, regresaba tarde y comía en su despacho. Elena mantenía sus rutinas, leyendo, caminando, existiendo en los márgenes de su imperio. Se veían solo de pasada. Un asentimiento en el pasillo,
Un breve reconocimiento cuando se cruzaban en la cocina a altas horas de la noche. Debería haber sido un alivio. No lo fue. Adrian se encontraba escuchando sus pasos, sincronizando sus movimientos para coincidir con los de ella, y luego cambiando de rumbo en el último segundo. Se decía a sí mismo que le estaba dando espacio, que estaba respetando sus límites. Pero la verdad era más simple y más humillante. Tenía miedo. Miedo de lo que ella diría. Miedo de lo que no diría. Miedo de que si presionaba de nuevo, ella finalmente haría lo que él había esperado desde el principio. Se rompería, pero no de la manera que él había imaginado. No se haría añicos en pedazos que él pudiera volver a armar. Simplemente desaparecería, se convertiría en un fantasma en su casa, un nombre en un contrato, nada más. Y no podía soportar eso. El día 23, todo cambió. Adrian llegó a casa a medianoche y encontró la casa a oscuras, excepto por una luz en la biblioteca. Se dijo a sí mismo que fuera a su despacho, que mantuviera la distancia. En cambio, abrió la puerta de la biblioteca. Elena estaba sentada en su silla habitual, pero algo andaba mal. Su libro yacía cerrado en la mesa auxiliar. Sus manos estaban apretadas en su regazo, y cuando lo miró, lo vio, lágrimas, silenciosas, corriendo por su rostro. Adrian se congeló. Elena. Se secó la cara rápidamente, dándose la vuelta. «Estoy bien. Por favor, vete». Adrian entró en la habitación, su resolución anterior desmoronándose. «Estás llorando». «Dije que estoy bien». «Claramente no lo estás». Elena se levantó bruscamente, moviéndose hacia la ventana. «No es de tu incumbencia. Eres mi esposa. Es absolutamente de mi incumbencia. Soy tu esposa en el papel». La voz de Elena se quebró. «Eso no te da acceso a mi dolor». Adrian se acercó lentamente, como si ella fuera un animal herido que podría salir huyendo. «¿Qué pasó?» «Nada. Todo. No lo sé». Apretó las palmas de las manos contra el cristal. «Es que ya no puedo hacer esto». «¿Hacer qué?» «Fingir que estoy bien. Fingir que esto es soportable. Fingir que no estoy...» Se detuvo, su respiración entrecortada. «¿No qué?», preguntó Adrian suavemente. Elena se volvió para mirarlo, y la devastación en sus ojos casi lo rompió. «No sola», susurró. «He estado sola toda mi vida, y pensé que me había acostumbrado. Pensé que había construido suficientes muros para que no importara. Pero estar aquí, en esta casa, contigo, es como estar sola en una habitación llena de gente. Y no puedo seguir». Su voz falló. Adriana cortó la distancia entre ellos y la atrajo a sus brazos. Elena se puso rígida de inmediato. Sus manos se levantaron para empujar su pecho. «No». «Lo sé», dijo Adrian en voz baja. «Sé que no necesitas esto. Sé que no quieres esto, pero no te voy a soltar. No ahora mismo». Durante varios segundos, Elena permaneció rígida en su abrazo. Luego, lentamente, su resistencia se desmoronó. Sus manos se aferraron a su camisa. Su frente cayó sobre su hombro. Y lloró. Lloró de verdad, por primera vez en años. Adrian la sostuvo, una mano acunando la parte posterior de su cabeza, la otra alrededor de su cintura. No habló, no ofreció tópicos ni promesas. Simplemente la sostuvo mientras ella temblaba. Cuando la tormenta finalmente pasó, Elena se apartó, secándose la cara. «Lo siento», dijo. «No lo sientas. No debería haber...» «Elena». Adrian le levantó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «No tienes que disculparte por ser humana». Ella se rió, un sonido amargo y roto. «He estado tratando tan duro de no serlo». «Lo sé». El pulgar de Adrian secó una lágrima restante. «¿Por qué?». Elena guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Porque la última vez que me permití sentir algo, me destruyó, y no puedo sobrevivir a eso de nuevo». «¿Qué pasó?». «Mi padre». Elena se apartó, abrazándose a sí misma.
Después de que mi madre murió, se vino abajo. Empezó a beber. Lo perdió todo. El negocio, la casa, todo. Pasé 6 años tratando de mantenerlo a flote, tratando de arreglarlo, tratando de hacerle ver que podíamos sobrevivir si dejaba de ahogarse. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Murió en mi 22º cumpleaños, solo en una habitación de motel, rodeado de botellas vacías. Y yo sentí... Su voz se quebró de nuevo. Alivio. Sentí alivio de que finalmente hubiera terminado. ¿Qué clase de persona me convierte eso? Humana, dijo Adrian simplemente. Elena negó con la cabeza. Después de eso me prometí que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para lastimarme de nuevo. Construí mi vida en torno al control, la distancia y el silencio. Y funcionó. Durante 6 años funcionó. Pero ahora estoy aquí y tú sigues presionando y no sé cómo. ¿Cómo qué? ¿Cómo mantener los muros levantados cuando no dejas de intentar derribarlos? Adrian dio un cuidadoso paso más cerca. ¿Y si no tuvieras que hacerlo? ¿Qué? ¿Y si no tuvieras que mantener los muros levantados? ¿Y si los dejaras caer? Los ojos de Elena se abrieron de par en par. No sabes lo que estás pidiendo. Entonces dímelo. Si dejo caer los muros, Adrian, me romperé por completo y no los sobreviviré. Oh, dijo Adrian suavemente, finalmente serás libre. Se quedaron en la penumbra de la biblioteca, a centímetros de distancia, el aire entre ellos cargado de algo que ninguno podía nombrar. Finalmente, Elena habló. No puedo darte lo que quieres. ¿Qué es lo que quiero? Alguien que te necesite, alguien a quien puedas salvar, alguien que te mire como si hubieras colgado la luna. Le sostuvo la mirada. No soy esa persona, nunca seré esa persona. Adrian extendió la mano y tomó la de ella. Bien, porque yo tampoco quiero ser salvado. Elena lo miró fijamente. Entonces, ¿qué quieres? Honestamente, los dedos de Adrian se apretaron alrededor de los de ella. No tengo ni idea, pero sé que empieza contigo. Por primera vez desde que se conocieron, Elena no se apartó. Y por primera vez en años, Adrian sintió que finalmente podría estar pisando tierra firme. Sin embargo, el cambio entre ellos fue sutil, pero innegable. No se convirtieron de repente en amantes, no confesaron sentimientos ocultos ni hicieron promesas dramáticas. Pero algo fundamental había cambiado. Adrian dejó de evitarla. Elena dejó de desaparecer. Empezaron a desayunar juntos. Conversaciones reales. No sobre negocios o contratos, sino sobre los libros que Elena estaba leyendo, las propiedades que Adrian estaba considerando. Recuerdos que ninguno había compartido con nadie más. Adrian se enteró de que Elena había querido ser maestra antes de que su madre enfermara, que hablaba 3 idiomas, que tenía una cicatriz en el hombro izquierdo por caerse de un árbol cuando tenía 9 años. Elena se enteró de que Adrian había construido su imperio para demostrarle a su padre que estaba equivocado, que nunca había querido la vida que tenía, que a veces se despertaba a las 3 de la mañana y no podía recordar por qué había trabajado tan duro para llegar allí. Eran cuidadosos el uno con el otro, tentativos, como dos personas aprendiendo un idioma que ninguno había hablado antes. Pero estaban aprendiendo. El día 28, Adrian tuvo que asistir a una gala benéfica, uno de esos eventos brillantes y artificiales donde la gente rica fingía preocuparse por causas que nunca entenderían de verdad. Le pidió a Elena que lo acompañara. Ella dijo que sí. La gala se celebró en el Museo Metropolitano. Y cuando Elena descendió las escaleras con un vestido de un profundo color esmeralda que hacía que su piel brillara y sus ojos parecieran fuego oscuro, Adrian se olvidó de cómo respirar. «Estás preciosa», dijo. La expresión de Elena permaneció neutral, pero había un ligero rubor en sus mejillas. «Gracias». Condujeron en silencio, las luces de la ciudad pasando rápidamente por las ventanillas del coche. Cuando llegaron, los fotógrafos se arremolinaron. Las cámaras destellaban como luces estroboscópicas. Adrian la ayudó a salir del coche, su mano firme en la parte baja de su espalda. «¿Lista?», murmuró. «No», dijo Elena honestamente, «pero hagámoslo de todos modos». Caminaron juntos por la alfombra roja,
Y por primera vez, Adrian notó algo. La gente miraba a Elena, miraba de verdad. No porque estuviera sonriendo o actuando o interpretando un papel, sino porque había algo magnético en su quietud, algo convincente en una mujer que se movía a través del caos sin inmutarse. Dentro, la gala fue exactamente lo que Adrian había esperado. Champán, discursos, gente que donaba dinero para sentirse mejor consigo misma. Pero Elena lo sorprendió. Cuando una mujer mayor se acercó y comenzó a hablar sobre los esfuerzos de restauración del museo, Elena se involucró, hizo preguntas, escuchó con interés genuino, y cuando la mujer mencionó una rara colección de manuscritos, todo el rostro de Elena se transformó. He leído sobre ellos, dijo. Los salterios iluminados del siglo XIV. Los ojos de la mujer se iluminaron. ¿Los conoces? Estudié literatura medieval en la universidad. Escribí mi tesis sobre la intersección del arte y la espiritualidad en los textos prerrenacentistas. Hablaron durante 20 minutos mientras Adrian observaba, fascinado. Este era un lado de Elena que nunca había visto. Animada, apasionada, viva. Cuando la mujer finalmente se disculpó, Elena se giró y encontró a Adrian mirándola fijamente. ¿Qué? Preguntó ella. Eres brillante, dijo él. Los muros de Elena se levantaron de inmediato. Soy educada. Hay una diferencia. No, dijo Adrian acercándose. Eres brillante y lo ocultas porque tienes miedo de que la gente lo use en tu contra. Elena no lo negó. Baila conmigo, dijo Adrian. ¿Qué? Baila conmigo. Le tendió la mano. Solo una vez. Elena dudó. Luego, lentamente, puso su mano en la de él. Adrian la llevó a la pista y mientras la orquesta comenzaba un lento vals, la atrajo hacia él. Se movieron juntos perfectamente, no porque hubieran practicado, sino porque por primera vez ninguno estaba luchando contra el otro. Esta es la primera vez que me tocas sin dudar, observó Adrian. Lo sé. ¿Por qué ahora? Elena lo miró y la honestidad en sus ojos le quitó el aliento. Porque estoy cansada de tener miedo. La mano de Adrian se apretó en su cintura. ¿De qué? ¿De esto? ¿De ti? ¿De sentir algo que realmente podría importar? La música se hinchó a su alrededor. Pero Adrian apenas la escuchaba. Todo lo que podía ver era a Elena. Sus ojos oscuros, su cuidadosa compostura, la pequeña grieta en su armadura que finalmente le estaba permitiendo ver. Elena. No, dijo ella suavemente. No digas nada. Solo deja que esto sea suficiente por ahora. Así que Adrian lo hizo. La sostuvo y bailaron. Y durante 3 minutos perfectos, el resto del mundo desapareció. Pero cuando la música terminó y se separaron, Adrian vio algo en la expresión de Elena que le oprimió el pecho. Miedo. No de él, sino de lo que acababa de pasar entre ellos. Dio un paso atrás, su respiración irregular. Necesito un poco de aire. Iré contigo. No. La voz de Elena era firme. Solo necesito un momento a solas. Desapareció entre la multitud antes de que él pudiera discutir. Adrian se quedó en la pista de baile, rodeado de gente, más solo de lo que se había sentido en semanas. Y se dio cuenta con una claridad sorprendente de que en algún momento de los últimos 28 días, Elena Vale había dejado de ser un acuerdo y había empezado a serlo todo. El incendio del almacén comenzó a las 2:47 de la madrugada de un jueves. Elena se despertó con el sonido del teléfono de Adrian, agudo, insistente, cortando el silencio como una cuchilla. Había estado leyendo en la cama, incapaz de dormir como de costumbre, cuando escuchó la puerta de él abrirse de golpe y sus pasos retumbar por el pasillo. Dejó su libro y escuchó. Voces urgentes. Luego, la puerta principal cerrándose de golpe y el rugido de un motor alejándose por el camino de entrada. Algo andaba mal. Elena se levantó de la cama, se puso una bata y fue a la ventana. A lo lejos, más allá de los terrenos de la finca, un resplandor anaranjado iluminaba el cielo nocturno. El humo se elevaba en gruesas columnas negras, visibles incluso a kilómetros de distancia.
Se quedó allí mirando hasta que Thomas apareció en su puerta, con el rostro pálido. Señora Voss, dijo en voz baja. El señor Voss pidió que permaneciera dentro. Ha habido un incidente. ¿Qué tipo de incidente? Thomas dudó. Un incendio en uno de los almacenes de envío en el centro, el que procesa las importaciones de su familia. El estómago de Elena se encogió. Víctimas desconocidas en este momento. Se volvió hacia la ventana, su mente acelerada. Se suponía que el almacén de Vale estaría vacío por la noche, excepto por un equipo mínimo de seguridad. Pero si alguien lo había atacado deliberadamente, si esto era una represalia contra Adrian a través de la conexión de su familia, necesito ir allí, dijo Elena. El señor Voss fue muy claro. No me importa lo que dijo. Elena pasó junto a Thomas hacia su armario. Esa es la propiedad de mi familia. Si hay gente herida, necesito saberlo. Señora Voss, no es seguro. Nada en este acuerdo ha sido seguro nunca, dijo Elena, poniéndose unos vaqueros y un suéter. Pero es mi nombre el que está en esos contratos ahora. Voy a ir. Thomas la estudió por un largo momento, luego asintió. Haré que traigan un coche. 20 minutos después, Elena estaba detrás de las barricadas policiales a 3 manzanas de lo que solía ser un almacén. El edificio estaba destrozado. Las llamas todavía lamían las paredes restantes mientras los bomberos